Hola a todos y bienvenidos a una nueva transmisión. El día de hoy estoy bastante feliz, bastante contento porque por fin se logra una entrevista bastante esperada, que ya desde hace tiempito veníamos programando, pero nada más no podíamos concretar, con la doctora Leti Carreño, una personalidad bastante destacada, al menos aquí en la comunidad en Tejupilco, siendo docente de tiempo completo de la UAM, y es de las personalidades que yo siempre presumo porque algo que tenemos aquí en Tejupilco es que muchas veces queremos buscar o idealizamos personalidades fuera del municipio, fuera del estado, incluso fuera de México, cuando muy pocas veces nos imaginamos que alguien con un currículum tan grande como el de usted les pueda estar dando clases en su misma universidad, ¿no? Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Dani. Gracias por la invitación y de verdad es un honor estar aquí contigo y que pues me hayas invitado y que sea parte de tus invitados y que pongas tus ojos en mí, pues es de verdad un honor. Muchas gracias. No, ¿cómo no verlos, doctora, con ese currículum? Dentro del currículum de la doctora Leti se encuentra obviamente su licenciatura, sus maestrías, me parece que tiene dos, y creo también dos doctorados y postdoctorados, investigadora reconocida nacionalmente, incluso conferencista nacional e internacional. Una de mis primeras preguntas, maestra, es ¿cómo le hace? Porque a veces, como estudiantes y como trabajadores, pues a veces sentimos que el tiempo nos come, que no nos alcanza el día, pero cuando volteamos a ver personas como usted, decimos, ¿cómo? ¿Cómo le hizo? Pues fíjate que una de las hábitos que me dejó el estudiar la universidad fue la lectura. Siempre me gustó la lectura y yo terminé la universidad. Yo dije, ya, ahora sí voy a terminar de leer, ya no voy a volver a leer. Y cuando pasó el tiempo, como al mes, mi mente me exigía, lee, porque ya se había convertido en un hábito. Entonces, pues, seguí leyendo y de ahí surgió, y pues, sigo leyendo y pues esta formación que tengo, pues no tiene certificación. Entonces, pues a partir de ahí dije, no, pues voy a leer, voy a seguir preparándome y además me voy a certificar. Entonces, a veces yo digo, ya, le voy a parar, pero hay algo en mí que no me permite parar, entonces, pues aprovecho, veo cursos y todo eso, y pues ya eso como que ya se me ha hecho hábito. Claro. Por eso sigo en esa sintonía, pues. No, sí, es bastante complicado porque la mayoría de las personas buscamos motivación para hacer las cosas cuando mucho de eso realmente es la disciplina. Porque sí, de forma motivada podemos empezar un curso, pero ¿cuántos no hemos empezado algo y lo hemos dejado a la mitad? Usted, maestra, bueno, doctora, perdón, ¿cómo supo que la psicología era lo suyo? ¿Cómo se dio cuenta o en qué momento? ¿Qué pasó para que usted descubriera que a la psicología era lo que se quería dedicar? Pues fíjate que yo iba en la preparatoria y en la preparatoria había una psicóloga. Y yo veía su trabajo, yo la observaba y entonces una ocasión dije, pues voy a ir con ella y empecé a platicar con ella y le dije que en qué consistía su trabajo. Yo pensé que ella era orientadora o en ese tiempo eran pues servicios sociales los que prestaban ahí, o eran trabajadores sociales y me dijo, soy psicóloga y lo que hacemos es esto y esto y esto. Y pues la seguí observando yo en su actuar en la preparatoria y dije, yo quiero ser psicóloga. Y recuerdo muy bien que un compañero me dijo, ¿tú qué vas a estudiar? Cuando ya ves, se acerca el tiempo para que pues sepas qué carrera vas a... Y yo siempre dije psicología. Y él me decía, ¿psicóloga? ¿Y qué vas a hacer en psicología? No sé. Y me dijo, no te imagino como psicóloga, pero yo sí, porque yo me imagino como psicóloga, yo sí. Y a partir de ahí yo estuve bien convencida de que era la psicología. Cuando salgo de la prepa, hago mi examen de la UNAM y por fortuna quedo. Porque pues en ese tiempo había los que cursaban la preparatoria en el sistema de la UNAM, el CCH, pasaban de manera directa, automática. Y nosotros no, nosotros teníamos que hacer examen. Entonces era muy complicado quedar. Yo dije, cuando me dijeron que sí, ve que y aquí soy. Claro, lo que es la vocación, ¿no? De un momento a otro descubrir que a esto me quiero dedicar y realmente la decisión. Yo recuerdo que a mí me pasó parecido. Yo estaba ya en el último semestre de que te están preguntando qué quieres estudiar. Y pues como que nunca, nada te convence. Es como que sí están estas carreras que todo el mundo estudia, pero como que no me siento identificado. Y a mí igual, de pronto llegó una clase de psicología y ni yo supe cómo, dije yo quiero ser psicólogo, sí. Lo que es la vocación, sí, ¿no? Y fíjate que a partir de que yo entré a la universidad, yo dije yo quiero ser psicóloga clínica, y siempre me visualicé con mis pacientes, trabajando con mis pacientes, siempre, yo nunca quité como en esos 5 años que yo estudié,
nunca quité esa visualización de decir, eso es lo que yo quiero hacer, porque nos enseñaban muchas áreas, nos enseñaban otros aspectos en los que se podía trabajar, pero a mí nunca me convenció por ahí más o menos de la industrial, en aquel entonces se llamaba la industrial, y me convencía más o menos, pero no me convenció del todo, dije, no, yo la clínica. Y entonces, pues como siempre me visualicé con los pacientes, siempre dije, eso es lo que voy a hacer. Claro. Sí, es bien curioso, ¿no? Porque hasta el área ya la tenía determinada, Sí. porque a veces pasa que uno entra con una idea, pero como que en el proceso le van llamando Le también cambian. otras áreas, porque pues recordemos que la psicología tiene muchas, pero estar tan decidida desde el primer momento sí nos habla de, pues Sí. que ya había nacido usted, Miss, para Sí, esto, sí. realmente. Ajá. Dentro de su carrera universitaria, Miss, ¿en algún momento se encontró con una situación que la hiciera dudar? Por ejemplo, normalmente aquí sucede mucho, usted sabe, a veces la cuestión familiar, la cuestión económica, la cuestión de que no falta un problema que salga, un problema con un maestro incluso, que nos hace como plantearnos las de, híjole, mejor me voy a salir o mejor ya busco otra cosa que hacer. ¿En algún momento usted tuvo una dificultad así? Pues solamente yo creo que en algunas materias, por ejemplo, como la estadística, que Ujú. a veces huimos de las matemáticas o no somos, no soy muy hábil para las matemáticas, necesito así como centrarme mucho y en la estadística así como que me hacía como desistir, pero no, bueno, me hacía como desanimarme, pero no modo de desistir, de decir, ya lo voy a dejar. Yo decía, pues si los demás han podido, pues yo también voy a poder, aunque no tenga la habilidad para las matemáticas. Y fue la única vez así como que me desanimé cuando me dieron estadística y decía, híjole, qué difícil está la estadística y todo eso. Y uno pues como estudiante no lo ves, ya después, por ejemplo, ahorita que somos investigadores, ya le ves la utilidad y dices, ay, desde aquí, desde allá entonces sabía que lo iba a necesitar, que le pasa mucho de los alumnos, ¿no? Que dicen, ¿para qué me enseñan estadística? Hay mucho el por qué. Sí, tiene un porqué estar en la currícula Así, de materias. así Lo que es. sí a veces influye mucho es el quién nos da la materia. A veces, yo siento que, bueno, hace tiempo en la prepa tenía un maestro que decía que el deber del maestro era como quitarle las piedritas del camino al alumno. Sí ayudarlo a pasar, pero tratar de hacer su camino fácil, que no Sí. batalle. Pero hay otras como que se lo toman todo lo Ajá. contrario, O ¿no? no vas a Te pasar, voy ¿no? a hacer sufrir para que Ajá. en su mente yo creo que crees resistencia o te Sí. hagas fuerte, una cosa así, ¿no? Yo me Ajá. imagino. Sí, sí, sí. Por ejemplo, yo tengo, mi hija estudia medicina y pues los maestros son duros. Y a veces te digo que estos maestros no se acordarán que cuando ellos fueron estudiantes. Y pues es eso, cuando tú te conviertes en docente, quieres dejar una huella en tus alumnos de decir, pues sí me enseñó bien o me dijo, que, si a ella se le atoró, pues aquí me está ayudando, ¿no? Pero sí, sí, a veces se nos olvida que fuimos estudiantes. Sí, entran en su papel de quién sabe qué y sí, Sí. de repente vuelven un tormento porque me ha tocado ver incluso yo cuando estudiaba también compañeros que se salieron por eso, Sí. por un maestro Que le hacía la vida que le imposible. hacía la vida imposible, se salieron y pues a veces uno se pregunta qué hubiera sido de ella si realmente hubiera terminado, porque habilidad y conocimiento no es que falte, No, ahí está. sino que es a veces la presión con la que, pues, combinado a veces también la presión de aquí con la de la casa, con la de la pareja, pues renuncio a todo. Sí, así es. Pero sí es triste en esos casos. Y con respecto a esto que me decías que cómo le hago, fíjate que mi familia, desde mi familia nuclear y mi familia con la que vivo ahorita, siempre me ha ayudado. Mi esposo me ha ayudado mucho, me apoya mucho cuando yo tengo que salir o cuando tengo que ir a algún congreso, cosas así, siempre me está apoyando. Mi hija también, a veces le digo, oye, es que se me atoró aquí, ¿no? Y ellos siempre me animan. Y recuerdo que pues desde que vivía en mi casa con mi mamá y mis hermanos también, ellos siempre me decían, no, pues échale ganas, échale ganas. Entonces yo creo que también eso ha sido como un punto muy importante porque siempre he tenido el apoyo, ¿no? Siempre que uno quiere desistir, regresas a ver a la familia y dices, ahí están, ¿no? Ajá. Entonces pues eso es muy motivante, pues, ¿no? Que no te sientas solo en ese camino. Claro, y es una variable que yo considero muy importante y usted es el ejemplo de hasta dónde puede llegar una persona cuando tiene toda esa área familiar, pues a ir, ¿no? O de cierta forma resuelta. Veía no hace mucho una investigación de que cuando ya sea la mamá o el papá falta, hay mucha probabilidad de que el joven ya no continúe sus estudios, ya sea porque le falte la motivación, le falte el apoyo, o que tenga que salirse porque tiene que conseguir la parte económica. Muchas veces cuando falta el papá, pues normalmente el hijo mayor y los que le siguen tienen que hacerse cargo de toda esa cuestión. Así es. Pero sí es interesante ver
la parte contraria, porque normalmente vemos eso. Ujú. No tenía el apoyo, me faltó esto, el otro, pero ver un caso en el que hasta cierto punto la parte familiar siempre estuvo ahí apoyando, hasta dónde puede llegar Sí, una persona, claro. ¿no? Ujú. Bastante interesante. Miss, ¿qué es lo que más le gusta de la psicología? ¿Qué es lo que usted encuentra? Normalmente la psicología en general puede gustarnos, pero siempre hay como que un detalle, una cosa, una palabra que es lo que hace que valga la pena todos los años, Ujú. ¿no? Por ejemplo, me ha tocado entrevistar a otros psicólogos que dicen, es que cuando el paciente me llama y me dice que ya por fin dejó al ex, ya por Ujú. fin dejó a la pareja, o ya por fin duerme, o ya por fin se siente feliz, como que yo siento que todo valió la pena. En usted, ¿qué sería esa parte que la Fíjate motiva? que a mí, pues la psicología me ha dejado muchas satisfacciones personales y eso, pues de alguna manera me da la oportunidad de saber que siempre los pacientes me motivan. Generalmente acuden conmigo personas que tienen motivos de salud, que fueron canalizados por un médico. Ajá. Ujú. Y que ya fueron algunos otros especialistas y pues no les encuentran la razón del por qué tienen. Y el médico les dice, ¿sabes qué? Pues lo tuyo es psicológico. Entonces llegan ahí pues muy tristes, deprimidos, pensando que no van a tener solución a lo que pues les pasa. Algunos piensan que pues con esa situación esa situación de enfermedad se van a morir. Y cuando empiezan a encontrar en ellos mismos, porque eso es lo que pues se les enseña, que ellos mismos saquen su potencial, sus habilidades, su talento para encontrar la salud, es ahí donde empiezas así como verlos de manera diferente y dices, ya va avanzando, ya va avanzando. Y cuando te lo manifiestan y te dicen, ya me siento mejor, ya lo que yo sentí anteriormente ya desapareció, y esa es la satisfacción que a mí me alimenta mucho y que digo, bueno, pues ahí tengo muchas cosas por hacer. Yo creo mucho en Dios y a veces tengo pacientes así muy graves y le pregunto, ¿por qué me mandaste a este paciente? ¿Qué voy a hacer yo con él? ¿En realidad tú crees que yo tengo la capacidad para hacerlo? Porque a veces quisiera renunciar a ese paciente, ¿no? Si no es usted, ¿quién, Miss? Ajá, sí. Entonces, y generalmente cuando yo pues le pido ayuda y le digo, tú me vas a enseñar el por qué me lo mandaste, generalmente sale la razón, ¿no? Y digo, entonces sí podía yo. Uh-huh. Entonces esas son las satisfacciones que me hacen cada día ir en busca, ¿no? Pues tú ya sabes, a nosotros los psicólogos nos formaron para encontrar patologías, enfermedades y todo eso, ¿no? Y entonces yo dentro de todo este camino que he estudiado encontré la psicología positiva. Y la psicología positiva trabaja en la prevención, o sea, que ya no haya trastornos, que no haya sintomatología tan grave en los pacientes. Y me ha gustado mucho porque eso hace que las personas se mantengan más sanas, que se mantengan mejor. Entonces, enseñarles la psicología positiva para ellos, dicen, ¿en serio esto lo tengo dentro de mí? Pues ayuda mucho, ¿no? Y cuando ellos se dan cuenta, el encontrar esa parte dentro de ellos mismos les motiva también a ellos y se sienten mejor. Y sobre todo, empiezan a revertir la enfermedad y a ver el beneficio de su salud y pues siguen ahí. Entonces, pues eso es la satisfacción mayor que me da el ser psicóloga. Claro, sí, me imagino. Y aparte de que los pacientes que normalmente llegan referidos de algún médico suelen ser más complicados de lo normal, porque esas personas normalmente se les han enseñado que el único que cura es el médico. Y ya cuando el médico me dijo que ellos no pueden ayudarme y me mandan a otros, ya voy hasta con las esperanzas bajas de que si el médico no pudo, ¿qué va a poder hacer esta persona, no? Sí, es bastante complicado a veces con sus barreras de que esperan hasta que les demos un medicamento como el médico. Y cuando empiezan a hablar y ven que no sacamos de la bolsa o una cajita, sí hay quienes se desaniman, pero pues ya, como usted mencionó, viendo que se empiezan a sentir mejor sin necesidad de tomar medicamento, de repente y hasta me ha tocado que se vuelven como que los pacientes más fieles, los que no quitan de ahí del renglón, porque descubrieron precisamente que se puede mejorar, ¿no? Esta parte de la psicología positiva es muy, ¿cuál es la palabra? ¿Novedosa? Sí, novedosa, pero me ha tocado que la mayoría de las personas como si no creyeran en la prevención. No creen en la prevención. Como que
estoy sano, me siento bien, no me vengas a hablar de eso, ¿no? Yo te busco cuando tengo un problema. Y a veces es la situación que me imagino más dificulta la psicología positiva. Sí, 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 porque, por ejemplo, en nuestro país, en realidad no estamos habituados y no tenemos esa cultura de la prevención. Hay otros países que sí, que incluso son los países que más dinero tienen porque pues ellos trabajan en la prevención y no tienen gente enferma, porque les enseñan a cuidarse. Y en nuestro país no, en nuestro país lo que se atiende son enfermedades, son personas enfermas. Por ejemplo, me acuerdo que tenía un caso de una persona que tenía mucha depresión porque tenía diabetes, le habían diagnosticado. Entonces le dije, ¿qué vas a hacer? No, pues ya, ¿qué pasó? Y me dice, no, pues me diagnosticó el médico y a partir de ahí estoy deprimida. ¿Y qué hiciste? No, pues ya le dije a mis hijos, yo voy a comer como el médico me lo indicó, yo voy a hacer mi dieta, pero ellos coman lo que ellos quieren. Y le decían, no, es que para que ellos no lleguen al camino o no recorran el camino que tú ya recorriste, le tienes que cambiar esos hábitos. Que si tú ya te cambias una dieta de que todos coman así, ¿para qué? Para que prevenir y que ellos no se enfermen. Y ella decía, pero es que yo llegué y les dije que ellos que sí podían, que coman lo que ellos quieran. Le digo, no. Tienes que enseñarles a comer ahora como te enseñaron, porque eso va a ayudar a que ellos no vayan después con el médico y que tengan la misma situación que tú para que se depriman o se sientan pues mal porque su salud se perdió, ¿no? Exactamente, romper esos patrones que ya están ahí. Así es. Ajá. Y por ejemplo, yo les digo a los pacientes jóvenes que llegan ahí a mi consulta, qué bueno, deberías de sentirte satisfecho porque a muchos de nosotros nos hubiera gustado ir al psicólogo desde pequeños porque nos hubiéramos ahorrado un montón de dolores de cabeza, ¿no? Pero no, algunos ni siquiera tuvieron la capacidad económica para podernos enviar y decían que el psicólogo era para los locos, ¿no? Yo me acuerdo que mis maestros me decían, de la psicología no van a vivir ustedes porque se van a morir de hambre, porque no hay gente, ¿no? Nadie nos va a consultar, ¿no? Entonces, esa parte de que les digo a los chicos, qué bueno, porque eso te va a enseñar todo lo que tú vas a aprender aquí, te va a ayudar en todos los ámbitos de tu vida y te va a ahorrar muchos dolores de cabeza que nosotros como adultos tuvimos que aprender pues a la mala, ¿no? Claro, y que todavía más allá de aprender a la mala, no resolverlo del todo, dejarlo a medias o con repeticiones constantes del mismo problema. Y eso es algo que muchas veces también a las personas como que les cuesta entender. La mayoría como está acostumbrada a la emergencia de ya voy contigo porque ya realmente estoy teniendo ataques de ansiedad, ya no puedo con el estrés o con la tristeza. Pero si se dieran la oportunidad aún sintiéndose bien, que dijera, mira, estoy bien, pero quiero ver qué puedo encontrar o qué cosas puedo mejorar. Como usted menciona, se ahorrarían miles de dolores de cabeza, tanto en el ámbito de familiar, en el ámbito de pareja, incluso hasta en el ámbito económico, la forma en que usa y maneja también la parte económica, viene de patrones que aprendieron en algún lado, sí, ¿no? Así es. Y el resolverlos pues les puede hacer un paro muy grande. Pero sí, esa es la parte que le gusta de la psicología. Así es. ¿Qué parte es la que menos le gusta? La que de repente la pone a pensar. No tanto de los retos, porque retos en pacientes pues siempre va a haber, siempre puede llegar una persona con la cual no estamos o no nos sentimos preparados en ese instante, pero pues nuestra propia capacidad y estudio nos hace prepararnos. Si no estoy bien, me preparo y te ayudo y no pasa nada. Pero ¿qué detalle usted ha encontrado que no le guste tanto? Lo que no alcanzo como a disfrutar mucho es trabajar con personas que han sido o están siendo obligadas a ir al psicólogo. Eso es lo que no disfruto. El que me digan, convénceme de que vaya al psicólogo, eso es lo que más me causa esa sensación de decir, yo no necesito convencer a nadie, ¿no? Yo no tengo que convencer a nadie. Muchos pacientes me han dicho, por favor, dile a mi hijo, dile a mi esposo, dile que vengan. Y digo, es que no es mi trabajo. Hace poquito tuve una paciente que me decía, por favor, dile al papá de mi hijo que venga contigo. Le dije, no, eso no es mi trabajo. Si quieres decirle que venga, pues ahí está la cita o saca una cita. Pero yo hablarle para decirle, oye, por favor, mira, ven a consulta, que te va a ir muy bien o cosas así. No, ese no es mi trabajo. Y creo que eso, trabajar con gente que no está convencida, eso es lo que más me molesta, pues, porque digo, pues me hace perder mi tiempo. Dinero no, porque pues siempre pagan. Están pagando. Ajá, pero pues esa no es la razón por la que uno trabaja, ¿no? Yo trabajo pues bajo resultados y digo, pues sí, cuando me llegan a pagar así, digo, no me siento satisfecha porque no vi resultados.
Entonces, es eso, trabajar con gente que no quiere cambiar. Eso es Claro. muy complicado. Sí, es frustrante. Ujú. Que uno, por ejemplo, esté tratando y esto, y luego pregunta y Sí. te pregunta, sí, no, no sé, Ujú, lo que así sea. es. O nada más estar con el paciente. Sí, no, sí. Y ya dices, "¿Y entonces?" Sí, y pues esa es la parte donde dices, pues te tengo que convencer de que mi trabajo es bueno y eso no es mi trabajo, pues, ¿no? El de que te tengo que convencer que tu vida va a estar mejor a partir de esto que estás haciendo y no quieres convencerte, pues no es nada agradable, ¿no? Claro, y se vuelve bien tediosa la hora, Sí, así bien es. larga. Ajá, así es. O la gente que llega y dice, pues, yo por ejemplo les digo a veces, ¿por qué vienes? Por ejemplo, pasa mucho con los adolescentes, ¿por qué vienes? ¿Porque te trajeron? ¿O porque tú quieres venir? No, pues ya está mi mamá fue enojada y si no entro, pues me va a regañar. Ajá. Y a veces les digo a los pacientes, ahorita en cuanto salga, yo le voy a decir a tu mamá que yo soy la que no quiero trabajar contigo, porque no me gusta trabajar así. Ujú. Porque mucha gente dice, pues nada más está sentada y ya, ¿no? Pero es un desgaste mental enorme el estar trabajando y el estar escuchando al paciente y estar viendo qué le conviene, qué le puedes decir, qué estrategias le van a servir a la persona, ¿no? Para que esté mejor. Y ellos piensan, pues es cualquier cosa, ¿no? Pero no es tan sencillo, porque pues nosotros estamos trabajando mentalmente y es trabajo intelectual lo que estamos haciendo. Claro, es un trabajo que no se percibe tanto, o al menos las personas de fuera no saben Sí. el cansancio que se puede llegar a tener con nada más estar sentado y hablando. Ajá. ¿Ah? Y otra cosa también que es muy desgastante es la cultura que tiene la gente acerca del psicólogo, ¿no? De que nosotros, Ujú. los psicólogos, pues estamos locos, llegan a pensar que nosotros estamos locos. Es que sí hay casos también que ellos... Pues sí, Yo eso también sí digo, también se da. Y también que nosotros trabajamos con gente que está loca, está ¿no? loca, sí. Y pues eso no es cierto, o sea, nosotros trabajamos, bueno, a mí nunca me ha pasado que trabajo con algún loco y en realidad la gente no está loca, pues, ¿no? Y cuando hay un trastorno, entonces se refiere, ¿no? Pero yo no trabajo con gente loca, pues, ¿no? Pero eso es lo que la gente llega a pensar, ¿no? Ahorita ya se está quitando mucho esa idea, pero antes tenían la gente así como que ese tabú, ese mito de que, pues, ¿cómo? Entonces, si yo voy al psicólogo, entonces estoy loco y desde ahí ya la gente tenía la predisposición, ¿no? Sí, se volvió, qué bueno que está quitando un tabú Sí, sobre alrededor de la psicología. Uh-huh. Que muchos años han pasado y gracias a ustedes que han ido quitando toda esa situación. Nosotros ya los jóvenes ya la tenemos Sí, un poquito más ¿no? fácil, más Uh-huh. ya la persona sabe al menos a qué va, ¿no? Uh-huh. Y hay cada vez menos casos de tener que convencer. Sí, ¿no? así es. En eso que comentaba mi sobre que pues usted misma es la que le dice al mamá o al papá que pues ya no venga. Me ha tocado ver otros terapeutas, otros psicólogos que lo ven como un reto, como que ellos ven el problema a través de la misma resistencia del joven y pues están sesión tras sesión hasta que se abre el joven y se resuelve el problema. ¿Usted cómo ve esa situación? Yo veo que es un desgaste. Yo lo que hago es ahí mejor ofrecerles a los papás, trabajar con ellos para abrir al chico. Ajá. Y de verdad es menos desgastante. Para mí significa menos desgastante. Entonces, por ejemplo, los papás dicen, entonces ya no voy a trabajar con él, no, voy a trabajar contigo. Ajá. Y entonces, ya no van. Sí van. Fíjate ¿Los papás que sí van? sí van, empiezan a trabajar y les damos estrategias, los vamos llenando de estrategias para poder ayudar al chico y cambian. Ajá. Porque en realidad cambian ellos y entonces el chico está observando los cambios y se adapta a los cambios. Uh-huh. Claro. Porque muchas de las ocasiones, por ejemplo, cuando llevan niños chiquitos, a veces tienen 4 o 5 años y dicen, es que el niño tiene el problema, pero en realidad el problema viene desde pues lo que sucede en la casa, en la dinámica familiar. Y casi pasa lo mismo con los adolescentes. Cuando los adolescentes observan los cambios en los papás, ya no tienen esa rebeldía, ya no tienen por qué rebelarse y entonces dicen, pues se siente diferente el ambiente, la dinámica en casa. Sí, pues sí, cuando una de las partes cambia, obliga al otro a cambiar. Es, ajá. Claro, a mí también dentro de las partes que no me gusta específicamente es eso, el trabajo con los niños, porque para mí sí se me hace muy frustrante, porque nosotros entendemos, y usted lo dijo, que muchas veces el niño es la manifestación del problema que está viviendo en casa, cualquier situación, golpes, gritos, maltratos, y como usted dice, arréglemelo, ahí se lo dejo 1 hora. Y cuando llega el papá o la mamá le decimos, es que sí hay un problema, pero ustedes son los que lo tienen que resolver. Yo les puedo decir cómo podemos trabajar,
ah, gracias. Ujú. Y como que se deslindan de esa situación y, por ejemplo, a mí se me queda mucho pensando, ¿y qué va a hacer ese pobre niño que vive bajo esa situación, Sí. ¿no? Ujú. Pero sí, son casos que uno tiene que vivir y desafortunadamente también hacerse fuerte a ellos, Claro. no irlos cargando, porque ir cargando los problemas, pues ya sabemos cómo Ujú. termina. Sí, sí, sí. Sí, eso de cargarlos, hace muchos años que ya no los cargo. Sí, porque eso es demasiado desgastante, demasiado desgastante. Por ejemplo, a mí me preguntan los pacientes, ¿y cómo le hace? Pues cuando yo salgo al consultorio me olvido que soy psicóloga y que todo eso, porque no, es muy, muy Sí, pesado. yo hasta les digo, yo saliendo usted de ahí se me olvida hasta su Así nombre, es. ya no me acuerdo. Así es lo más bonito, ¿no? Que dices, ¿por qué o quién era? ¿Quién era? A mí me pasa que a veces me saludan en la calle y digo, "Ay, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es?" Y hasta era tal. Sí, pero sí, eso es lo bonito de que no estás pensando, es que venía por esto y por esto. Ujú. Eso es lo más satisfactorio que Claro, y dice. también cuesta su trabajo, Sí, también así no es es. tan fácil, tan Ujú. sencillo. Así es. Usted, Miss, una vez que ya egresó, una vez que ya se recibió como psicóloga, se tituló, ¿continuó su estudio o quiso empezar a trabajar? Y si quiso empezar a trabajar, pues ya ve que yo no sé cómo eran hace tiempo, que me imagino también era muy complicado por todo esto de la psicología, el tabú de las personas. ¿Con qué problemas se encontró a la hora de buscar trabajo? Porque al menos en nuestro tiempo ahorita actual usted se da cuenta de que la mayoría de los jóvenes están batallando en el área que sea, en la licenciatura que sea, batallan mucho al encontrar trabajo y eso los frustra, los desespera. ¿Para qué estudié? Mejor me hubiera metido de no sé qué tal cosa. Y efectivamente a veces terminan trabajando en algo totalmente alejado de lo que estudiaron, que obviamente no tiene nada de malo, hay que buscarse la vida y hay que buscar ganar dinero como se pueda. Pero ¿usted vivió alguna de esas situaciones en la que se frustrara, en la que dijera, bueno, tantos años estudiando y nada más no se me toma en cuenta? Pues no, fíjate que no. Yo en una ocasión fui a una consulta médica y ahí el médico me preguntó que estaba estudiando y le dije que psicología. Y me dijo, ¿cómo crees? ¿Cuánto te falta? Me faltaban 2 años para egresar. Y ellos estaban edificando un sanatorio. Y me dijo, ¿no te gustaría trabajar con nosotros? Y le dije, pero pues yo todavía no termino. Y me dijo, vente para acá, mira, nosotros estamos ofreciendo todos los servicios y nos falta el servicio de psicología. Tú atiendes, nosotros elevamos nuestro servicio y pues aquí vas a estar. Y le dije, pero estudio, no le hace, viente los momentos en los que estés libre o solamente ven cuando haya paciente. Entonces yo dije, pues qué padre, ¿no? Pero pues me sentía insegura, pero le dije, es que no tengo cédula, no, nosotros te vamos a respaldar. Y bueno, entonces llegué y empezaba a trabajar con ellos y me decían, el lugar estaba como a 15 minutos de mi casa y me decían, Leti, hay paciente, vente, o tienes paciente a tal hora, vente. Yo llegaba, atendía al paciente. Y pues lógico, no tenía toda la experiencia, pero por fortuna yo ya estaba en prácticas profesionales en la psicología clínica. Entonces le preguntaba a mis maestros, le preguntaba a mis compañeros y le preguntaba al mismo doctor. El doctor tenía mucha práctica pues también en los aspectos psicológicos, era médico, pero le gustaban mucho los aspectos psicológicos y se había preparado y entonces también él me ayudaba, entonces me sentía así como que siempre apoyada, ¿no? Si tenía alguna duda siempre me sentía apoyada. Y así empecé a trabajar 2 años, trabajé así siendo estudiante, atendiendo pacientes y pues de alguna manera a mí me pedían, siempre en la escuela nos decían, tienes que tener un paciente, tienes que tener el registro, entonces me ayudaba mucho porque yo tenía el registro, llevaba mis expedientes y todo y trabajaba, mataba 2 pájaros al mismo tiempo porque muchos tenían que buscar un lugar en donde encontrar pacientes, entonces pues a mí se me daba así como todo. Además, cuando yo egresé, cuando terminé la licenciatura, ellos me siguieron apoyando en el sanatorio y me dice este médico, síguete preparando, Leti, síguete preparando, sigue con la maestría. Y dije, ay, la maestría, qué flojera, y otra vez. Pero me metí a la maestría y entré a la maestría en neuropsicología y en la misma en la UNAM. Hice todo el proceso, ya estaba en la maestría, pero me casé. Entonces era seguir con la maestría o seguir con el matrimonio. Y como cuando me casé me fui de México, me fui a vivir a Chiapas, pues ya fue imposible. Entonces dejé la maestría
y ya pues seguir el Triunfó el proceso. amor. Ajá. Sí, así es. Y a partir de ahí, pues ya seguí trabajando, dejé el sanatorio y todo eso, pero después cuando regresé otra vez a México lo volví a retomar. Entonces, y volví a retomar la maestría. Ajá. Entonces dije, no, como que dijo, no, era algo que yo no quería dejar. Y siempre, ya ves que cuando dejas un proceso inconcluso, dices, ¿y qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Y tenía una amiga que las dos habíamos entrado en la maestría. Y ella me decía, voy avanzando y voy avanzando. Y yo decía, ay, ya fuera como ella, ya fuera como ella. Y entonces ya fue cuando dije, no, yo también voy a estudiar la maestría. Y ya después seguí estudiando la maestría y luego me metí a la otra y así. Pero en realidad así como que hubiera sufrido mucho porque no encontraba trabajo, gracias a Dios siempre tuve trabajo. Órale, qué bueno y qué suerte, Sí, ¿eh? sí, sí. Cómo se dan las cosas a veces para, como dice el dicho, pues el que está preparado para Sí, y se siente seguro. así es. Porque yo estoy casi seguro que si esa oportunidad se le hubiera presentado a alguno de sus otros compañeros, hubieran salido corriendo. Ajá, y fíjate que sí, porque yo tenía una de las compañeras más destacadas y me decían, Leti, ¿cómo le vas a hacer? ¿Y en serio te vas a aventar? Y yo, pues sí, me la pusieron fácil, yo la veo fácil, ¿no? Y de hecho las más destacadas le decía, oye, fíjate que el paciente, así, ¿cómo llevo el expediente? Me decía ella, en ese entonces, llévate una libretita para cada uno de los pacientes. Y yo llevaba la libreta, ay, no, no me acomoda, mejor llevo un folder. Y así yo lo iba haciendo, ¿no? O a veces le llamaba, oye, tengo el paciente que dice esto y esto, y pues hazle esto, sí es cierto. O me decían, ¿te acuerdas? Porque nosotros nos daban unos manuales en cada materia que la misma universidad emitía. Y me decía, ¿te acuerdas del manual de tal? Ahí vete, en el capítulo tal, ahí está la información. Y me iba y sí es cierto. Ajá, y entonces ya sabía qué hacer con el paciente. Entonces siempre me sentí apoyada y pues gracias a Dios en ese aspecto no sufrí. Órale, qué bonito, ¿eh? Sí, sí, sí. Es una buena historia. Usted me está demostrando todas las historias que normalmente tengo al contrario, a lo bueno, a la parte buena. Y también se oye bonito escucharlas, porque no todo en la vida tiene que ser sufrimiento también. Sí. Porque sí hay veces que no nos puede ir tan bien, pero también la forma en que lo vemos, la forma en que lo agarramos, lo tomamos, influye mucho en el resultado que vamos a tener nosotros sobre la situación. Miss, ¿cuál ha sido, así a grandes rasgos, obviamente no queremos profundizar, y como dice el dicho, se dice el nombre del pecado, no del pecador, alguno de sus casos más difíciles que realmente le haya costado trabajo o que le haya dejado mucha impresión? A lo mejor no tanto en la dificultad como tal del paciente, sino a veces lo que dificulta es el contexto general en el que se vive esa situación. Pues fíjate que fue hace poco, y te digo, son de las situaciones que te dejan como impresionado, sorprendido y a la vez te sientes con mucho compromiso. Hace poco me llamó un neurólogo de Toluca y me dijo, le voy a remitir a un paciente. Y yo dije, pero ¿cómo dio conmigo? ¿Por qué a mí? O sea, ¿por qué a mí? Y me dijo, él es un neurólogo muy reconocido en Toluca. Dijo, porque yo he escuchado de usted. Y dije, yo estoy en Tejupilco, él está en Toluca, ¿cómo he escuchado de mí? Dije, bueno, pues ya. Entonces él me dijo, ya tengo a la paciente, ya tiene tratamiento y esto, pero pues la verdad su contexto está muy complicado. Yo no he podido ayudarla, lo único que le he podido ayudar es con el medicamento y de ahí en adelante pues ya lo más es como la parte psicológica. Y todo, le dije, bueno, y él mismo sacó la cita, le dije, la cita la tiene tal día, él la remitió y todo. Mientras llegaba la paciente conmigo, decía, ¿qué voy a hacer si él, siendo un neurólogo, me dice que está complicado y qué voy a hacer yo? Entonces, pues sí, había una depresión muy, muy fuerte, el contexto familiar muy grave. En realidad la persona estaba sola, no tenía ayuda, no tenía apoyo, no tenía como esa red donde podría decir, pues aquí se va a sustentar. Y a pesar de eso dije, pues la tenemos que sacar adelante, ¿no? Y a pesar de eso, el contexto no cambió, el apoyo no cambió, pero el caso pues está mejor. Pero la persona sí, pero la persona está mejor, porque pues cuando se tiene el apoyo familiar, pues es mucho más fácil, ¿no? Cuando no hay apoyo familiar, de todos modos se puede, pero para la persona se le complica, porque, por ejemplo, claro, la persona voltea a ver y dice, pero ahí está, ya está, ya está, pero no me quieren ayudar, o sea, ¿no? Pero cuando la persona dice, bueno, pues sí, ahí están a ellos, pero no te van a ayudar, mejor ayúdate tú, entonces la persona deja de desgastarse en buscar esas ayudas, ¿no? Entonces, ese ha sido uno de los casos que digo, híjole, pues va a estar muy complicado, pero sí
sí hemos salido adelante, pues, y se ha sentido mejor la persona y todo eso. Claro, sí, se oye complicado y más a veces enseñar a la persona que la soledad puede sentirse aunque esté rodeada de gente, porque a veces ellas interpretan así, pues es que de cómo me siento sola si aquí está toda mi familia, vivimos 10, Sí, ¿no? Pero pues así una es. cosa a veces no tiene que ver con la otra. Ajá. Y luego todavía como el compromiso, ¿no? De que ha sido canalizada y que ha sido canalizado por alguien reconocido y que puso los ojos en ti, dices, Como le voy a quedar carajo, mal. sí, ajá, no es tan sencillo, así como que uno pasa, ¿no? Y pero pues te digo, ahí está lo que te digo, yo creo en Dios y siempre le pido apoyo y creo que nunca me ha dejado sola porque siempre recibo así como que, es esto, haz esto, ¿no? Ajá. A veces ni siquiera son cosas que nos han enseñado la psicología, pero pues uno las hace, así funcionó. Pero va armando su Sí, propia terapia, así es, ahí ajá. con lo que agarra de todos lados Así para ver es. lo que funciona. Ujú. Claro. Miss, realmente me ha gustado mucho platicar con usted. Yo, pues si por mí fuera, yo me extendería toda la tarde, pero pues entiendo que tiene sus compromisos, tiene sus responsabilidades, una mujer bastante ocupada. Me gustaría terminar con esta última pregunta. Si todo lo que usted ha hecho, todos sus logros, todas sus conferencias, todas las clases que ha dado, de repente de un día para otro se perdieran y todo el mundo pues olvidara toda la información que usted ha dado, pero le dijeran, mire, dame 3 cosas, 3 conceptos o 3 ideas o 3 sugerencias que crea usted basado en toda la experiencia que tiene, que es muchísima, todo su conocimiento, que crea que es lo más importante para un joven que está estudiando en la universidad o que está pues, batallando o recién egresado, que también está en esa situación a la mejor pues complicada de no encontrar trabajo, de estar desesperado, de que la familia pues necesita el apoyo económico. 3 cosas que usted recomendaría o que podría decir. Bueno, la primera, yo creo que es importante que la persona empiece a buscar un ganchito, algo de donde engancharse, primero para sentirse feliz. Porque cuando todas esas cosas están mal, generalmente lo que uno observa es que todo lo que sucede está mal hasta uno mismo, hasta las cosas que tú haces y tu propia persona. Pero si tú empiezas a ver que las cosas están mal, pero tú estás bien, la perspectiva cambia. Entonces yo creo que lo primero es que la persona aprenda a sentirse feliz. Y además, no nada más sentirse feliz, nada más por sentirse, porque la mente no alcanza a distinguir lo que es la verdad y la fantasía o un recuerdo, ¿no? Con que nosotros empezamos a originar esa química de sentirnos feliz, el cerebro dice, pues está feliz y lo tengo que hacer, y es una orden, ¿no? Eso es uno. Porque si no, agarramos optimismo, entonces si la situación está grave, pues lógico que nos va a tirar más. La otra yo creo que es empezar a disciplinarse. La disciplina es muy difícil encontrarla, ¿no? Y la disciplina empieza con que pues tú te veas íntegro, físicamente, mentalmente. Y por ejemplo, muchas ocasiones nosotros decimos, pues sí, yo estoy bien, pero no haces ejercicio físico, no haces ejercicio mental. Y entonces para enfrentar esos retos, que la vida ya están complicados y duros, necesitas tener esa vitalidad y esa disciplina para poder decir, pues ahí voy, ¿no? Me los voy a enfrentar y de todas maneras los voy a superar, pues, ¿no? Eso, tener pues esa disciplina. Y la otra es organizar las ideas, porque muchas ocasiones decimos aquí, tengo esta idea aquí, esta por acá y esta idea por acá. Pero si las escribimos, o si el chico se pone a escribir, yo quiero hacer esto, o primero voy a hacer esto, sería como más sencillo para él llegar a lograr esto. Porque hemos tenido muchos casos de jóvenes que dicen, yo estaba en esta situación, a mí me dejó muy marcado un chico que fue de las primeras generaciones, que yo siempre lo veía en los pasillos y le decía, métete a clase y ve a clase, y así todo el tiempo me la pasaba, ¿no? Regañándolo. Y una vez me dijo, yo tenía la coordinación de psicología y me decía, maestra, ya va a descansar de mí, ya me voy a ir. Y entonces se sentó así como en el escritorio y me dijo, ¿se acuerda que usted siempre me ha regañado por esto y por esto? Le dije, sí, todo el tiempo te estuvo regañando. Y me dijo, maestra, a mí me pasaba esto. Y me dijo un montón de cosas y dije, bárbaro, todo lo que le pasaba. Y yo desconocía, yo siempre lo estuve regañando en lugar de que me hubiera acercado con él para ver en qué podía aportar yo, qué podía apoyar. Y después de todo lo que me contó, dije,
para él fue un triunfo sacar la licenciatura. Después de todas las cosas que pasaba, para él fue un triunfo de sacar la licenciatura. Porque aún así salió adelante. Y entonces a partir de ahí dije, no voy a juzgar a un alumno más porque no sé sus luchas. Y si no me quiero integrar en sus luchas, mejor ya no voy a criticar. Entonces en lo que esté pues dispuesta a aportar, pues voy a aportarlo, y si no, mejor no critico ni nada de eso. Entonces creo que es bien importante que el chico escriba qué es lo que quiere de él, porque en muchas ocasiones exigen, ¿no?, de los demás, pero no exigen lo que quiere de él. Y si los anota es mucho más sencillo. Entonces yo creo que esas tres cosas. Claro, y sí me parecen bastante importantes y útiles. Que si los alumnos, como usted mencionara, comenzaran a hacerlo, muchas cosas realmente cambiarían, ¿va? Desde la misma ansiedad de esos tantos pensamientos que tienen, el hecho de escribirlos ya es una forma también de desahogarse, de sacarlos, poder estar más tranquilo, una mente más plena, y obviamente también físicamente es importante ambas cuestiones. Doctora Leti, yo le agradezco bastante, realmente para mí ha sido pues muy grato, un honor. Aun cuando nos vemos diario, olvidamos a quién tenemos enfrente y a veces hasta el apoyo que podemos tener como compañeros, como pues sí, como colegas incluso, ¿no? Yo le agradezco bastante, Miss, espero que en el futuro se vuelva a repetir esta experiencia, nos pueda seguir compartiendo de su conocimiento, de su experiencia, yo siempre digo que yo soy el primero en aprender. Es para el público, pero yo soy el primero que aprende aquí. Le agradezco mucho, maestra. No, gracias a ti, Dani. Gracias por esta invitación y de verdad, pues cuando podamos, nuevamente vamos a seguir colaborando con mucho gusto. Claro que sí, yo también espero que así sea. Muchas gracias. Gracias, Dani.